Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13, versículo 48 principalmente, ¿verdad? Al oír esto, los paganos llenos de alegría alabaron la palabra del Señor y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Bueno, aquí entonces sobre este título, sobre este versículo tan importante, nosotros nos ubicamos como siempre. Recordamos que Pablo y Bernabé están entre los paganos. Antes de esto, incluso después del discurso de Pablo, todos los que le habían escuchado a Pablo y a Bernabé, entonces voy a Peña de Yara, Ñande, Peña de Yara, Ñande, Coanga, Yañe Bruta, Yajatabe, Ñande Yara, y Hayajina Pablo, cómo nos estábamos en esa capona Ñande. Y entonces, cuando ellos vuelven, según los versículos anteriores, sobre todo en el versículo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, en el versículo 42, ellos entonces se ponen las pilas cuando le dicen, pero lleguen al próximo sábado ese tema, ya continuátalo y cuaseco. Me sacamos una ore Pablo, lleva maíz para peñan de Yara, ora, ora pues te pejoy memango, ora pues te pejinara, es para el covenado. Es decir, le está hablando de una universalidad de este evangelio que ya se ha realizado en la persona de Jesús. Por una parte, aceptar la persona de Jesús, que es lo esencial y lo fundamental, como motivo de salvación, porque Jesús es el centro entonces de esta realización y planificación de todo el Antiguo Testamento. Encontramos la persona de Jesús. Pero Goanga lleva de otro elemento que es el lanzar un poco hacia adelante y decir, bueno, eso mismo que nosotros conocemos, sabemos que Jesús es el Mesías, había sido, no es también solamente para nosotros, sino que es una propuesta de Dios para los paganos también, es decir, el universalismo. Aquí entramos con el universalismo. Y así, cuando Pablo y Bernabé tienen mucha audiencia, o uno mitad en Dusela, Pablo y Bernabé, casi toda la ciudad se reunió al sábado siguiente y entonces esto hace ya que exista celos y envidia. Celos y envidia. A mí me parece que esto es tan importante para el día de hoy también, reflexionar, ya sabe a mí, ya mí, pero en un sentido positivo. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y las injurias contradecían
las palabras de Pablo. Con injurias entonces, con blasfemias contra Dios, ellos comienzan a contradecir lo que ellos están enseñando. Bueno, bebé por ahí, pero ubearire Pablo hablando aquí ande y cuál ha sido de una manera negativa, pero les anuncian simplemente y le dice, bueno, ore a veros en tu ponal, a ver pellea, ore ave, ore acá guapiminos en tu hanguaisha, la ve na pe en tu seja beñandi yara la yañande y por lo tanto nosotros tendríamos que haber anunciado en primer lugar la palabra de Dios. Pero ya que ustedes la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, entonces nosotros ahora nos vamos a dirigir a los paganos. Nosotros nos vamos a dirigir a los paganos. Para el versículo 46, Bella Huereco. Y entonces aquí también en el 47 se vuelve a tomar uno de los pasajes de la palabra de Dios. Así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para ser luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Yo te he establecido, yo te he nombrado, ¿verdad? Entonces, como un pueblo. Tú eres el que debe llevar la luz de las naciones. Pego y poná lleva, oñemomba, es verdad de ese Antiguo Testamento. Cómo se anuncia y cómo se está diciendo que nosotros somos quienes debemos llevar a Jesucristo. Somos nosotros los que tenemos que hacer conocer la palabra de Dios, o mejor dicho, la propuesta de esa palabra que Dios nos está ofreciendo. Para llevar la salvación, porque todo esto está apuntando a la salvación, ¿verdad? La salvación de los hijos de Dios hasta los confines de la tierra. Y el versículo de hoy que nosotros subrayamos es: al oír esto, los paganos llenos de alegría alabaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Con esto nosotros podemos decir que Pablo y Bernabé lo que están haciendo es directamente lanzarse al corazón de las personas. Recuerden que la evangelización, y sobre todo San Juan Pablo II, van a ver, en 83, 84, 85, ¿verdad? Todo ese tiempo en que se comenzó a hablar, pero con tanta fuerza, sobre la nueva evangelización, ¿verdad? En su expresión, en su método, en su ardor. Unían los tres elementos a hoy puro formal, a ver, ya imagina, porque ellos respondieron con más elemento de evangelización, es decir, con una apertura del corazón al Evangelio de Jesucristo, a la buena noticia. Buena noticia. La buena noticia es la que, escuchando, nos cambia en nuestra forma. Ustedes imaginan la evangelio. Entonces, ya yo que el verdadero evangelio es el mensaje de salvación que nos llega en una situación concreta y que hace que nosotros comencemos a cambiar, que nosotros comencemos a tomar parte, comencemos nosotros a adherirnos verdaderamente a Jesucristo para hacer este cambio y esta transformación de vida. Y por eso entonces responden con una verdadera apertura del corazón para poder escuchar, entender, saber lo que Dios está proponiendo. Ahora, dirigiendo sus esfuerzos entonces Pablo y Bernabé hacia los gentiles, siempre en obediencia a la orden de Dios. Este es otro elemento también importante. Porque siempre Pablo y Bernabé, ellos van a responder a la palabra de Dios, pero con una obediencia. Shema Israel, rojendu lande ereaña de yana, haupeare orero yapota. De eres agüere ande, ejero eres agüere orere. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe, Nuevo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda, nos da mucho entusiasmo, mucha fuerza para seguir luchando, ¿verdad? Y empeñándonos en el camino de la fe. Estamos leyendo en el día de hoy la carta del apóstol San Pablo que escribe a los cristianos de Colosas, capítulo 1, del 9 al 14. Hermanos, oramos y pedimos sin cesar por ustedes para que Dios les haga conocer perfectamente su voluntad y que les dé con abundancia la sabiduría y el sentido de las cosas espirituales. Así podrán comportarse de una manera digna del Señor, agradándolo en todo, fructificando en toda clase de obras buenas y progresando en el conocimiento de Dios. Y así continúa, queridos amigos. Solamente esta primera parte ya podemos subrayar, lleva un mensaje de salvación por lo menos para el día de hoy, que nos tiene que ayudar a ser auténticos como cristianos. Oramos y pedimos sin cesar por ustedes. Oramos y pedimos sin cesar. Como cristianos somos gente de oración, como cristianos estamos preocupados por nuestros hermanos. Ñame hanguaisha chupepuera pepe agua pupe ñandi yarandi tu hanguaisha hoy que lleva, o sea que tenga una relación profunda y perfecta con el Dios que nos ha creado. Y justamente en esta relación para que ustedes conozcan cuál es su voluntad. Perfectamente ellos para que conozcan perfectamente. Va peñandi yara hoy potañan de jewi. ¿Cuál es lo esencial y lo fundamental de una vida comprometida con el Señor? Y por lo tanto, de esta manera nosotros podremos comportarnos en forma digna ante el Señor, agradándolo en todo y fructificando con toda clase de bendiciones. Queridos amigos, esta es la consecuencia en la medida que ñandeñajendúa lleva peñandicharañe. Añajendúa y sejina obedecer, ya pues entonces podemos fructificar con toda clase de obras de bien. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de
eres santo. Oh, santo. Oh, digno de adoración. Aleluya, aleluya. Tú eres digno de adoración. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, con este capítulo 13 siempre, cuando Pablo y Bernabé comienzan a evangelizar entre los paganos. Paganos son los que están más allá de las fronteras. Recordemos que el concepto del pueblo elegido, aniñan de esa ahí que desde Génesis capítulo 12 hay un concepto del pueblo elegido. Ore avejina, ore cuete en síntesis, ¿verdad? Y eso es lo que después se ha exacerbado y les ha cerrado a los judíos, al judaísmo, sobre ciertas experiencias, a pesar de que nosotros en el Antiguo Testamento encontramos también en algunos profetas, principalmente Isaías, por ejemplo. Isaías habla muchísimo del universalismo, pero no es solo Isaías, hay muchos otros profetas que hablan de una o de otra manera. Miqueas mismo, ¿verdad? También habla de un universalismo, es decir, universal quiere decir que el Evangelio de Dios no es orecuetente, sino que es ñande, ayepa, oñondivepa, entero estea bemuara. Por eso que esto del universalismo es esencial y fundamental cuando nosotros miramos y entendemos la propuesta de Jesús, o mejor dicho, la propuesta de Dios a través de su Mesías, Jesús de Nazaret. Y entonces ellos respondiendo con mucha apertura al Evangelio, llegan a los corazones que siempre están más preparados, más dispuestos, abren el corazón a la gracia de Dios, abren todo lo que ellos son, ¿verdad? Como para entender, saber, ñemongetamina, versículo justamente anterior, el 42 ya nos estaba diciendo, en Durirés y Guayla, Pablo Bernabé, discurso, Baesha Pao Yapo, todo ese discurso maravilloso sobre la historia de la salvación, Cato este oigo, mi año democrático, y ellos se abren a esa gracia de Dios. O por andumo y Jeruremo y próximo Shabbat, próximo sábado, ya que también hay que poner mi hangua, peñan de Yara, o ya poja huesa, historia de salvación. Peñan de Yara, o me sacan huesa, pe orera pe. Porque hay que estar seguro siempre, ¿verdad?, en el camino que uno va tomando. Uno tiene que saber hacia dónde tiene que dirigirse. Y bueno, ahí entonces uno va caminando, va respondiendo. Y así los gentiles respondieron, ¿verdad?, a esta invitación de Pablo. Son los gentiles entonces, son los paganos los primeros que responden, piden, quieren, buscan, están interesados en saber esta propuesta del Señor. Y lo hacen con mucha fe, con una fe entusiasta, aprendiendo con gozo que Dios no odia a los gentiles, sino que les ofrece salvación en Jesús. Peague ñande ayepa, yasura yami, upeague ñande, ñajenduponami, apecha ñande yacue ponata, y porque nosotros muchas veces medio nos queremos cerrar también en nuestros pequeños grupos. Algunas veces nosotros está bien que hablemos de un grupo selecto de Dios, el grupo del pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios, ¿se acuerdan?, que tenía una misión también, a través de ti,
a través de ti. Entonces, primero vamos a hacer la monarquía, es decir, vamos a tener un modo de llegar. Pero también incluso, cuando hablamos de monarquía, nosotros podemos entender que incluso la monarquía, por definición, es el rey, ¿verdad? El tendota. A la reina designa entonces que tiene el dominio, el reino. Pero siempre que tiene el dominio, yo diría a favor de, por no que ya es sobre, sino que a favor del dominio. Y entonces, cuanto más tenemos poder de Dios, cuanto más tenemos evangelio del Señor, propuesta que ofrecer y dar, entonces nosotros estamos siendo reyes, ¿verdad? ¿Por qué? Pilato también le va a preguntar a Jesús, ¿eres tu rey verdaderamente, verdad? ¿Eres tu rey? Tú lo has dicho, para eso he nacido. O sea, rey quiere decir que nosotros llegamos a todos. Rey significa que nosotros tenemos el poder universal. Ñande peñan de liturgia veo ñande ya celebra y alguna vez ñande de pona ñande ya cua pona y va a ver Cristo Rey y yo ñande ya celebra y nada. Hago el último día, la última celebración que hacemos dentro del ciclo litúrgico en un calendario litúrgico del año, ¿verdad? Upea peña vamos a salir después de vivir muchos pasajes del Evangelio, cómo se nos muestra nuestra historia, la propuesta de Dios. Bueno, aquí llegamos a la fiesta de Cristo Rey. Cristo Rey viene a ser entonces la realización y la planificación justamente, porque somos reyes y señores de la naturaleza. Y sobre todo aquí entonces porque nosotros somos capaces de hacer llegar a todos. El cristiano no se puede cerrar, no puede ser secta. El cristiano de por sí tiene que ser católico, porque el católico quiere decir, la palabra catholicus quiere decir universal. Y el cristianismo es para todos. El cristianismo no es para un grupito, para un segmento. El cristianismo jamás puede ser secta, jamás, jamás. Bueno, entonces, si nosotros entendemos bien los vocabularios, entonces tenemos que decir, ¿verdad? Lo que verdaderamente nosotros estamos profesando. O si no, ¿saben qué es lo que estamos haciendo? Es como decir, yo soy cerrita, añemonde siempre con la camiseta de Olimpia. Pero ya es cerrita, se fanático de la cerrita, mondela esa camiseta la Olimpia. Te da al revés. Ñandilla es, no, yo soy olimpista, nombre, gente modelo olimpista, yo no todavía entendí. A todo el día con la camiseta de cerro. Entonces quiere decir que hay contradicción. De por ave, entonces, lógica, de por lógica. A ver, entonces, ñandela ya, enojina con ave allí, cuanojina mapa, peñande yaro y cuave, ñande. Entonces nosotros tenemos que entenderlo, ¿verdad? Tenemos que verlo y tenemos que así dar este paso importante, ¿verdad? Bueno, así entonces, queridos hermanos, todos estos elementos que hoy nosotros estamos reflexionando aquí al oír, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra del Señor y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Nuestra frase esencial y fundamental que hoy se nos presenta, que significa primero el hecho de escuchar el Shema Israel, primer paso móvil. Ya en Duana, ya en Samba, Peña de Yara, Jerusalén, de Amba, ese va Jerusalén, pea fundamental, primera cosa. Segundo, los paganos. A veces esta mañana para los paganos. Los paganos eran aquellos que no estaban, ¿verdad?, directamente metidos en este caso porque no conocían, hablando de judío, hablando ley la Torah, hablando de Coipea como ley o como regla de vida. Y luego llenos de alegría. Llenos de alegría quiere decir que se acuerda os enduriré, oye, esa cuágina la ñandechara la nombo que hay jubecuera. Ñandechara y meina bellegue cuera, hay jubecuera, pe, se ayupo a toy, se ayu a jucuao ahí, hay cuan EPM, pe ya pohangua y sabe pe venderá pe, pico ponahangua. Ahí está. Esa es la salvación y ese es el evangelio, esa es la propuesta del Señor. Volvemos enseguida con más ñandechara Nuevo Testamento. Cuando estás
estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Fiel es Dios, la buena obra que ha empezado la llevará a feliz término. Me conoces bien, no necesitas preguntar, a ti nada te puedo ocultar. Sabes todo de mí y aún me amas así. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para hacer una canción de amor. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado tú, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para hacer una canción de amor.
ser una canción de amor. Oh, da-da-da-da-da. Una canción de amor. Mi propósito es cantarte, con mi vida adorarte. Una canción de amor. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Como es habitual en su catequesis de la audiencia general del miércoles siguiendo al regreso de un viaje apostólico, el Papa Francisco recorrió las etapas más significativas del país que visitó. En Mongolia he encontrado una iglesia humilde y alegre. Es un pueblo que siente el soplo de la creación. Queridos hermanos y hermanas, el lunes pasado regresé de Mongolia, donde encontré un pueblo con una rica historia y una gran tradición milenaria. Agradezco a Dios que me permitió realizar este viaje tan ansiado para muchos desde hace casi 30 años y en todas las personas que colaboraron y rezaron para que esta visita fuera posible. De manera especial agradezco a las autoridades el modo cordial y hospitalario con el que me han recibido. En este país también pude constatar la presencia de Dios a través del trabajo humilde de la Iglesia. He visto el empeño y el celo apostólico con el que los misioneros y misioneras dan testimonio de lo que significa ser católico. Ellos han extendido las fronteras de una caridad que no uniforma a las personas, sino que más bien dialoga, se encarna y aprovecha todo lo bueno que encuentra en las culturas para seguir dando testimonio de la fe y de esa presencia de un Dios cercano y misericordioso que no se fija en las apariencias, sino que ve en lo profundo del corazón. Francisco destacó que esta iglesia nació hace solo 30 años gracias al celo apostólico de algunos misioneros de diferentes naciones. Pidamos al Señor que nos ayude a elevar nuestra mirada hacia lo alto para reconocer el bien que procede de Él y para acoger todos los dones que nos ofrece por medio de nuestros hermanos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. El Santo Padre concluyó compartiendo su sentimiento: estuve en el corazón de Asia y me hizo bien, y explicó que es bueno mirar a ese continente que tiene tanto que enseñar y que puede ayudarnos a mirar las cosas desde otra perspectiva. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias
a nuestro querido Paraguay. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, estamos con el capítulo 13 y estamos hablando del versículo 48 principalmente, ¿verdad? Al oír esto, nos dice, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Pea la ñandeña mañana, pea la ñande yaheshana. ¿Cómo? Aquí se nos está presentando, ¿verdad? El hecho de la gracia de Dios, cómo actúa, ¿verdad? Veñan de Yara, Yehucuabo, veñan de Yara, Ñamosanambí, entero Beteame, añade la Yahesana, añade Upeisha Aei, Ñeñe Punuya Güero Guatá, lleva Ñahendurire. Pero miren que el Shema Israel vuelve a aparecer de cierta manera, porque al oír esto, ¿verdad? Al oír la palabra de Dios, al saber que Dios se manifiesta, al saber que Dios es universal. Entonces los paganos, esto ya dijimos, estos que están más allá de la frontera, o sea, hablamos nosotros del pueblo elegido hace rato, pero el pueblo elegido que dice Ina desde Génesis capítulo 12, Abraham que es llamado, deja tu tierra, vete a aquella que yo te mostraré, yo te daré la tierra por una parte, y por otra parte dice te daré también la descendencia, ape descendencia, Ina, upeala ñandeñan bojera, aquí el pueblo elegido. Que después en el capítulo 15 también del Génesis habla de la multitud, mira el cielo, así como hay tantas estrellas en el cielo, ellos mira las arenas de la playa. Es una forma simbólica tan interesante de decir como pueblo, como nación, el pueblo elegido. Pero tiene una misión y una función, y esto es lo lindo de la historia de la salvación. Es decir, ustedes van a tener que ser modelo y ejemplo para poder hacer llegar esa buena noticia. Es decir, Peñan de Yara hoy potaba para la humanidad, para el hombre. Así como entró el pecado por causa nuestra del hombre, Adán y Eva, entonces ahora el pecado tiene que volver a salir del mundo, pero ¿cómo? A través del esfuerzo, la lucha del pueblo elegido. Pero onda ahí venye botijangua, pendiente venye botija, pendiente pepita, upebe lleva, a bebe pe mañana, upebe lleva. No hay que estar mirando simplemente allí el ombligo.
peñan de punu a upean y gatuña de la llave bebé la mañana de punu a no mirar el ombligo, sino que hay que mirar mucho más hacia allá. Hay que mirar lo que Dios nos está ofreciendo y lo que Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros hagamos. Y esto es lo que al final de cuentas, ¿verdad?, Pablo y Bernabé están predicando. La palabra del Señor no queda simplemente para ustedes. Por eso en el versículo 46, y este viene como una reacción, el versículo ya 48 se nos presenta, porque ellos con mucha firmeza, y ve palabrita, ve a ver Lucas en su explicación, con mucha firmeza dijeron, a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra de Dios. Quiere decir que ñandeña ñembotea ahí con mucha facilidad a la propuesta de Dios. Upea la ñandeña emabacue anteriormente del versículo 44, cuando decimos que somos celosos, ¿verdad? Ñembotea, ñandeña añandeña y cuapá, ñandeña añande dueño y señor, ñandeña ave más de 100 años ñandeña hay que ver. Entonces, ñajendurirella y cuarirebe ñande yaramo be uañandeje y añande upepe ñande ñañemo ganaya era bueno, se ñande yara ese granito de arena en la construcción de la sociedad, en la construcción del reino de Dios. Dejar verdaderamente esa semilla que pueda ayudarnos a crecer, ¿verdad?, en esta sociedad. Y entonces, ahora cuando los paganos también escuchan la propuesta positiva y linda de parte de Bernabé y de Pablo, llenos de alegría. Y llenos de alegría nos hace sentir y nos hace entender que porque la alegría es signo de una realización y de una planificación del hombre. Peñan de ella pucano y una peñan de ella lleva ya se acabe ñanera y ya es verdad y está invitida ni argelería lleva cuya huella ñanera invitida ñanera pisar donde ve, no, sino que es aquí esa alegría que sale del corazón. Incluso eso nosotros lo mostramos en el rostro, ¿verdad?, en el rostro sereno, en el rostro apacible, en el rostro que siempre da esa alegría, que da también esa serenidad, ¿verdad?, esa bondad para los demás. Por eso que dice que estos paganos que entienden la propuesta de Dios, llenos de alegría, alabaron la palabra del Señor. Pero ellos alabaron a Pablo, ellos alabaron a Bernabé, bueno, y te oren día, llévame, no. Ellos son también ministros de Dios que simplemente, como dice el Evangelio, somos simples servidores. Hicimos lo que teníamos que hacer. Somos nosotros, y al final de cuentas, como ministros, pero hicimos lo que teníamos que hacer. Inútiles siervos tuyos somos, Señor, el Evangelio. Somos inútiles siervos. Digan eso al final y vengan de Yara. ¿Por qué? Y para que nosotros podamos entender que nosotros somos siempre un eslabón que va pasando, un eslabón que se va ofreciendo a los demás. Entonces, por eso, llenos de alegría, ellos alaban la palabra de Dios. La palabra de Dios sí es eterna. La palabra de Dios es la que permanece. La palabra de Dios es la que ofrece, ¿verdad?, esa gracia y esa fuerza. Y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Aquí hay otro elemento también que Lucas, dentro de esta universalidad, nos quiere enseñar. Todos los que estaban destinados a la vida eterna. Ahí se dice entonces que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Sino que como Dios lo quiere. Y expresión, después de hablar, después de escuchar ciertas propuestas, Dios lo quiera, ¿verdad? Si Dios lo quiere. Amén, justamente porque es la voluntad del Señor en la vida de la humanidad, en la vida del mundo. Ellos entonces abrazan la palabra de Dios, los que estaban destinados a la vida eterna. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito. Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. La primera mitad del libro del Éxodo cuenta la historia del Israel antiguo siendo liberado de la esclavitud. Cuando la gente dice la historia del Éxodo, esos son los capítulos a los que se están refiriendo. Pero el libro tiene una segunda mitad, donde Moisés da los 10 mandamientos a Israel, junto con instrucciones para construir una tienda sagrada. Lo que une a las dos partes es esta historia crucial. El pueblo de Israel ahora está en medio de la nada. Se encuentran al pie de esta montaña llamada Sinaí. Ahí, la presencia de Dios desciende dramáticamente en forma de una violenta nube de tormenta. Paremos por un segundo y hablemos de este concepto de la presencia de Dios, porque es realmente importante para el resto del libro. En el principio de la Biblia, en el jardín del Edén, la humanidad estaba en la presencia de Dios. Ellos tenían una relación cercana con Él y era bueno, pero la humanidad se rebela y la relación se fractura. Se pierde el acceso a la presencia de Dios. Pero Dios prometió a Abraham que Él restauraría su bendición a todas las naciones. Y eso incluye la restauración de la relación y el acceso a la presencia de Dios. Aquí en el Sinaí, la presencia de Dios está justo frente a ellos y es bastante aterrorizante. Él está aquí para invitar a Israel a esta relación singular y cercana con Él. La palabra usada para describir esta relación es pacto. Es como un acuerdo legal entre Dios e Israel. Es singular porque hasta ahora Dios no le había pedido a Israel nada a cambio, sino solo confiar en Él. Pero aquí en esta montaña, Dios le pediría a Israel que haga algo. De hecho, muchas cosas. Él les da todo un conjunto de leyes. Eso incluye los 10 mandamientos. Si ellos obedecen estos mandamientos, ellos se convertirán en el pueblo que representará a Dios frente a las otras naciones del mundo. Como lo haría un sacerdote. Sí, de hecho, eso es a lo que Dios les llama a convertirse, en un reino de sacerdotes. Todo esto está conectado a la promesa de Abraham, que su familia se convertiría en una bendición para las naciones. Está bien, pero obedecer estas leyes será difícil porque son muchas y establecen un estándar muy alto. Si lo piensas un poco, si alguien en el mundo es capaz de hacerlo, son estas personas que experimentaron de primera mano la gracia y poder de Dios cuando los rescató de la esclavitud.
Ellos acceden a obedecer los términos, pero luego se niegan a entrar en la presencia de Dios porque todavía es un poco aterradora. Y ya que el pueblo no subirá, Moisés sube solo a la montaña a encontrarse con Dios. Pero Dios todavía quiere estar con todo su pueblo. Así que él dice, si el pueblo no sube a mí, yo bajaré a ellos desde esta montaña para estar con ustedes. Esa es la razón por la que le ordena a Moisés que construya esta elaborada tienda como el lugar donde la presencia de Dios pueda estar en medio de su pueblo. Esa es la razón por la que lo siguiente que tenemos son 7 capítulos de planos arquitectónicos extremadamente detallados para esta tienda. Son muy extensos. Cada detalle es importante y tiene cierta clase de valor simbólico. Por ejemplo, están todas estas referencias al jardín del Edén dentro de la tienda. Es para recordarte que cuando estés dentro de la tienda, estás en la presencia de Dios. Y después tenemos otros 6 capítulos describiendo cómo construyeron la tienda, los cuales básicamente repiten los mismos planos palabra por palabra. Vayamos atrás, porque antes de que la tienda sea terminada, hay una historia súper importante. Moisés estaba bajando del monte con los 10 mandamientos y los planos en sus manos. Y él encuentra a Israel desobedeciendo los 2 primeros mandamientos del pacto. No tengas otros dioses delante de mí y no adores estatuas de ídolos. Así que aquí estamos, inmediatamente después de estar de acuerdo con el pacto. Están celebrando una fiesta ritual. Están adorando un ídolo. Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. Yo debería simplemente hacer desaparecer a este pueblo y empezar de nuevo contigo. Pero Moisés le recordó a Dios de su promesa a Abraham. Él suplica a Dios que los perdone, lo que es una conversación bastante extraña. ¿Por qué Dios necesitaría que le recuerden algo? Sí, parece algo extraño, pero este diálogo nos invita a percibir la experiencia de pena y dolor de Dios por las acciones de Israel. En verdad, él podría alejarse, pero en lugar de ello, Dios elige ser fiel a sus promesas, incluso sabiendo lo que le costará. Hemos llegado al final del libro. El tabernáculo fue construido. La presencia de Dios desciende del monte para llenarlo. En la escena final, Moisés va a entrar al tabernáculo para estar en la presencia de Dios. Pero no puede. No le es posible entrar, y es así como el libro termina. ¿Por qué no puede entrar? Ese era el punto. Cuando Israel adoró al becerro de oro, fue como una bofetada en el rostro fiel de Dios. Moisés no puede entrar así nomás en la tienda como si todo estuviera bien. Hay un problema más profundo en esta relación. ¿Serán ellos capaces alguna vez de reparar la relación y entrar en la presencia de Dios? Justo de eso trata Levítico, el siguiente libro. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento, reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 13, siempre versículo 18. Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Los gentiles entonces, así queridos amigos, están respondiendo a la invitación de Pablo con una fe entusiasta. Una fe entusiasta. Diga tú ñandela ñandero vacío, diga tú ñandela ñandela continúe, sino que ya aquí la religión es una cuestión de argelería, lleva, peana es religión. Porque religarse, ligarse nuevamente a la vida, ligarse nuevamente, conectarse, ¿verdad? Entrar en esa conexión profunda con Dios, significa conectarnos con nosotros mismos. Hoy en mi filosofía moderna, ¿verdad? Que te habla justamente de la conexión, conectarte con la existencia, conectarte con la naturaleza, conectarte contigo mismo. Apega con la ñande yara, de maya con ñande yara, de la ñañe conecta. Acá como inventar de palabras pues bueno, porque yo me estoy conectando con. Un miango terminología pues junte ñande ñe pura huella con la pinchufe con ñande ña conectada, ya lleva cuestiones eléctricas ñe conectada, y cómo la del licuador, y cómo la del luz, y cómo lo icona ayer. Y entonces ñandena allí como ailanda ñanchufa y nos lleva peñandere cobe ñande yarare. Ñande ñañe conectada, hay que estar conectado a la vida. Hay que estar conectado a la propuesta del Señor. Y entonces, aquí
justamente son los paganos que llenos de alegría, cuando jugué a ver todo así, no, a ver entonces ahí, la cristianismo ahí todo así, la cristianismo ahí, yande yuru argelo bebejina, tenanda ahí, yande lo apucuina, bebe yande lo aconchón, no, aquí el cristianismo justamente es una apertura del corazón, es esa sonrisa que sale de adentro. Por eso nosotros decimos también el famoso agua, serenidad, tranquilidad, afabilidad. Yo, queridos amigos, en muchas de esas visitas, ¿verdad?, hechas así a algunos hermanos, algunos que ya están en la cama, otros que están hace años que están en la cama, algunos venderesa lleva obereco a pesar de la enfermedad, por ejemplo, obereco pepe agua, esa tranquilidad, esa paz, esa serenidad. Auménico ya calculando, o sea, por lo menos calculamos que se va a de aquí para allá, pe tu papel año y menos llena, 24 horas, diga tu iré, nada, un día, mite la niña las 24 horas, sino que estás ahí postrado, ¿verdad? Bueno, pienso nomás yo después, ¿verdad? Entonces cuando me voy, le visito, me siento a su lado, a Ñemón que está, a mí un tiempito, lleva roños en Dujanguaisha, ahora es en Duaveí, ¿verdad? Esa experiencia de vida de esa persona. Bueno, estos también, ¿verdad? Tanto tiempo estando esperando, queriendo saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. A ver, o esa ay, yo lleva. Aquí viene y le está mostrando, le está dando, le está ofreciendo la propuesta de Dios. A ver, entonces los paganos, oye, esa entonces es por eso que se llenan de alegría. Y entonces es por eso, ya dijimos, que alaban la palabra de Dios. Lo que alabamos es esa palabra de salvación. Porque detrás de esa palabra de Dios es Jesús el que está manifestando esta nueva vida. Y entonces nosotros entendemos muy bien, ¿verdad? Y desde ahí es que nosotros comenzamos a movernos. Y desde ahí es que nosotros comenzamos a dar pasos también de nuestra propia existencia, ¿verdad? Y así, todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Este es otro elemento también que nos hace entender que en esta apertura que debemos tener nosotros, diga tuña del año de fanático, fanatismo siempre lleva a perere, fanatismo siempre lleva a no saber escuchar ni dar el tiempo oportuno a la misma, a la misma creación. Porque la palabra de Dios dice que la misma creación es la que gime, la misma creación es la que pide, la misma creación es la que quiere hacer un camino, toda la creación, ¿verdad? Un camino de salvación. Porque es toda la creación hecha por Dios, criatura, creación, que se tiene que, según Teilhard de Chardin, ¿verdad? Este era un gran sacerdote filósofo, hablaba de una cristificación, ¿verdad? O sea, de una realización y plenificación del hombre, ¿verdad? Y entonces por eso dice, todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así que entonces entonces la ñane cangú, diga tú la ñañe sanimada, sino que al contrario, ya producían la ñameana, y después ya Dios hará lo suyo. Pero nosotros no nos podemos quedar con las manos atadas, no podemos quedarnos con el pico cerrado, ¿verdad? Sino que tenemos que hablar, tenemos que anunciar, ya apea, porque ñande ya eres copeñande ame, ya eres copeñande bebe, apea ñande ya hipotabe entero este ame, y por eso el universalismo para todos, la salvación de Cristo. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios
los bendiga y proteja.